Dígame, por favor, diputada Elizabeth Yáñez, ¿cómo va este trabajo? ¿Cómo va, en qué grado de avance llevan ustedes esta futura legislación en materia del sistema anticorrupción? Mira, ¿En qué fase estamos sí, ahorita? se instaló una mesa de trabajo en donde estamos los principales grupos políticos, en donde ya se entregaron todos los documentos que nosotros tenemos sobre la mesa en este momento para hacer una revisión. ¿De qué documentos te estoy hablando? Tenemos una minuta que el Senado envió en febrero de este año, que no se ha, o sea, que nunca pasó, que definitivamente la propuesta que estamos haciendo está mejorando ampliamente, es un concepto diferente, o vamos a decir que obteniendo de parte de la minuta lo que trae la minuta, la parte que podemos aprovechar, pero también reforzándola con otras acciones que hacen más poderoso el sistema. Tenemos toda la propuesta de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, que viene siendo una parte del sistema. O sea, quien te diga que la Fiscalía Especializada Anticorrupción va a ser la solución al problema de la corrupción, es solamente una parte. Ellos son los que se encargan de los delitos y de hacer toda la averiguación en el delito. Pero también tienes muchas faltas administrativas que no tienen un nivel de penal, o sea, que no llega a ser penal, pero que definitivamente le generan un daño muy grande a este país y que generan un problema al patrimonio. Y te voy a decir, por ejemplo, una de las cosas, uno de los expedientes que a mí verdaderamente me molestó muchísimo durante el tiempo que fui subsecretaria fue un hospital, más bien dicho, un edificio para investigación médica que se construyó y que nunca pudo ser ocupado por las malas condiciones en que se construyó el edificio. ¿En dónde fue eso? En el estado de Morelos, en el estado de Morelos. Entonces dices tú, a ver, ¿quién es responsable de eso? ¿En qué nivel estamos? Estamos ahorita revisando todos los documentos y ya está la mesa instalada de manera permanente y nosotros pensamos que en el lapso de 1 a 2 semanas podamos ya tener una propuesta de dictamen. ¿Un anteproyecto o sí, ya un proyecto? Un anteproyecto que ya pueda ser una propuesta y para… de ahí a las comisiones correspondientes para que se haga el dictamen. Claro, te voy a decir, la comisión responsable es la Comisión de Puntos Constitucionales, porque estamos modificando 10 artículos de la Constitución, y tiene responsabilidad la Comisión de Transparencia de generar una opinión. Cuando el presidente dice que va a desaparecer las policías municipales y que va a ser mandos únicos estatales, se le olvida que las policías se municipalizaron por la corrupción que había en las policías estatales y en los mandos únicos, porque resulta que desde las capitales de los estados se tomaban decisiones completamente absurdas y autoritarias, y la policía estatal, por consecuencia, era la que se encargaba de todos los actos de corrupción e inclusive de represión en los estados. Ese es un gran error. Debían de haber puesto orden ejecutivo en las policías municipales, sí desarmar a las policías municipales, pero trasladar la corrupción a un solo mando único sin decir qué van a hacer con los corruptos, qué van a hacer con los que están inmiscuidos en el crimen organizado, eso no soluciona absolutamente nada. Luego decir que se va a hacer una ley para evitar la infiltración del crimen organizado en los municipios. ¿Y qué? ¿El crimen organizado no está infiltrado en otros niveles de gobierno? ¿Y qué? ¿No están infiltrados con los gobernadores? ¿Y qué? ¿No están metiendo dinero a las campañas políticas? Entonces necesitamos una ley para evitar la infiltración del crimen organizado en todos los niveles, porque algo queda claro, y lo ha dicho el mismo procurador, cuando menos hay un elemento policíaco en todos los cuerpos policíacos de este país que está inmiscuido con el crimen organizado. Esto quiere decir no solamente las policías municipales, quiere decir todas las policías del país, incluida la federal. Entonces, ¿qué es lo que el presidente nos está diciendo? Todo el problema está en los municipios. Vamos a centralizar, que ha sido una iniciativa, una digamos, tendencia que ha tenido este gobierno. Vamos a centralizar y, sobre todo, vamos a hacer leyes. Me parece que son medidas no solamente insuficientes, sino que no demuestran
¿qué va a hacer realmente el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo tiene que hacer acciones ejecutivas. ¿Qué va a hacer? Evidentemente hay una violación a la autonomía de los municipios, es decir, se sobrepone la soberanía del Estado a la autonomía de los municipios. Evidentemente ahora hay una violación al artículo 115, no solamente que da la facultad a los municipios de tener policías, fíjense bien, de prevención, policías de proximidad, policías que no están ahí para castigar el delito, sino para prevenirlo. Y entonces el presidente, en un solo discurso, está borrando a las policías preventivas y está creando policías perseguidoras. Ese es un gran mensaje. No solamente violenta el Estado federal, sino que también violenta el derecho que tenemos los ciudadanos a tener una policía de proximidad que nos ayude a la prevención del delito más que al castigo, porque las policías que vienen después son policías perseguidoras, son policías que están tras de los delincuentes, y entonces ¿qué va a pasar con los ciudadanos que queremos tener una vida normal, común y corriente, y que necesitamos un policía de proximidad para que nos ayuden a que se mantenga este pacto social? Entonces hay dos violaciones evidentes. Primero, al 115 constitucional, y segundo, con la desaparición de los policías preventivos y de proximidad, se le quita un derecho a los ciudadanos mexicanos de tener policías que les ayuden a mantener un estado, digamos, de armonía en su convivencia ordinaria. Bueno, la verdad es de que me parece que frente a la crisis exacerbada que hoy recorre el país, lo que el presidente Peña presenta a la sociedad es limitado y diría yo bastante ajeno a la realidad que hoy nos está ganando, ¿no? Me parece que el jefe del Ejecutivo debió tener o tomar medidas más audaces, que retomar iniciativas que ya había él mismo planteado o presentado. Lo que hoy está cuestionado en nuestro país son las instituciones y la representación misma de los órdenes de gobierno. Y el decálogo, pues a mí me parece que simple y llanamente son meras medidas capilares que no atienden de fondo el problema de ingobernabilidad que están presentando en muchas regiones de nuestro país. Bueno, a mí me parece que asumiendo una actitud realista, es decir, pensar que puede tomarse una decisión para disolver ayuntamientos en la medida en que existan indicios de que hay vínculos con delincuencia organizada, podría ser una propuesta aparentemente benéfica, pero en el trasfondo me parece que más que intervención al municipio libre, pues debería de haber revocación de mandato, pero no solo para autoridades municipales, sino estatales e incluso, ¿por qué no?, federales. Bueno, parte de las reivindicaciones que desde la sociedad emergió hacia la política y los políticos es precisamente la transparencia, la rendición de cuentas. Es paradójico, pero no solo en nuestro país, sino en muchas otras partes del mundo, fue y ha sido la sociedad la que ha verdaderamente generado las grandes transformaciones a partir de sus demandas y sus reivindicaciones. No han sido los poderes instituidos. Entonces, me parece que dar pasos a favor de demandas que la propia sociedad postula hace que la política y los políticos recuperemos terreno de confianza como sus representantes. Bregar en sentido contrario simple y llanamente sigue cuestionando la permanencia de quienes como políticos no estamos dando resultados. Hay una herramienta que va a tener mucha fuerza al interior de
en este caso de Seguridad Pública Federal, para tener una constante supervisión y una constante vigilancia sobre los mandos altos, medios, ¿no? Y que tengan ellos de alguna manera la información exacta y precisa para evitar eso que me menciona. Tiene que haber una serie de acciones, ¿eh? No nada más es implementar esto y ya quedó. Tiene que haber una cadena de acciones que den la facultad de compromiso y de resultado. Aquí estamos viendo que el mando único lo tendrá directamente como responsabilidad el gobernador, ¿eh? Así que no veo fácil que un gobernador permita que alguien de su confianza pues le permita que se opere o que haga acuerdos. Será muy obvio, porque obviamente habrá la autoridad federal en las diferentes ramas que van a estar acompañando, no se van a retirar. Entonces lo que se trata es tener más control y tener más compromiso desde la coyuntura ejecutiva estatal. Y de ahí hacia abajo, pues obviamente tendrá que tener ese pues gran control a través de un marco de selección, capacitación, adiestramiento y sobre todo seguimiento de cada uno de los elementos. Al momento que usted tiene la historia de cada uno de ellos, digamos, de cómo van, cómo viven, cómo están, si sus cuentas incrementan o su vida sube, agradecer esta gran oportunidad, mandarles un saludo desde aquí del Congreso y decirles que todos los diputados estamos en la gran coyuntura de buscar acuerdos, de buscar algo que favorezca y beneficie y salga de esto que estamos viviendo todos los mexicanos. Muchas gracias. Pues ese es el asunto, habrá que estar pendiente de cómo evoluciona, porque realmente desde que en tiempos de la colonia se hablaba del unto de México, que les untaban la mano a los oidores y a los miembros del virreinato, pues desde entonces la historia de la corrupción camina de la mano con la historia de México. Muchas gracias a usted. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.